volvemos a la época del zapaterismo, que es en la que estamos ubicados, año 2005-2006. Y en esa época, el Parlamento de Cataluña aprueba algo que se llama el CAC, que no sé si tú estás al tanto de qué es el CAC, el Consejo Audiovisual de Cataluña. Había una duda de si era, en algunos países existen unos órganos de la administración del Estado que se dedican a regular lo que se emite para la hipótesis de poder hacer informes de evaluación e incluso sanciones. En España se ha hablado mucho de este tipo de organismos. De hecho, quiero recordar que el partido político Podemos ha propuesto en varias ocasiones crear un organismo de ese tipo, pero a nivel nacional no existe. En el año 2003, que llega al poder el tripartido en Cataluña, presidido por el señor Pascual Maragall, se fija la idea de crear un CAC, un Consejo Audiovisual en Cataluña, que tenga poder de supervisar los medios privados. ¿Cuál es el debate que hay en torno a este tipo de entidades? Hay un sector, principalmente el mundo periodístico, que dice: ¿quiénes son los políticos para regularnos a nosotros? Si creen que cometemos algún exceso, por la vía de los tribunales. Otros, en cambio, dicen: oiga, ¿cómo no va a tener el Parlamento, que es el órgano de representación de la voluntad popular, algún tipo de organismo para poder, digamos, evaluar lo que hacen los medios privados, que aunque sean medios privados, al menos en el caso de la radio y la televisión, usan el espacio radioeléctrico, que es un espacio público? Entonces, este es el tema que inauguró en Cataluña el CAC, del que no sé si con esta premisa tú ya tienes una opinión antes de que ponga algún ejemplo. Por mi parte, negativa, porque lo pueden pintar de rosa, de verde o azul o como quieran, pero básicamente el objetivo es controlar los medios de comunicación no públicos, ya que los públicos los tenían absoluta y totalmente controlados. Lo que querían era ejercer un control sobre los privados. Vamos, no tiene más. Puede ser, pero en el CAC había representantes de todos los partidos con presencia en el Parlamento. Y ya digo que hay varios países en Europa y en Estados Unidos con órganos que podrían considerarse similares. Te veo muy liberal, ¿no?, en este tema, porque los ultraliberales son los que están siempre en contra de cualquier tipo de regulación. El tema del CAC, por el que se hizo conocido, es porque el CAC entra en funcionamiento cuando hay una gran polémica en torno a una emisora, que es la cadena COPE. Es la etapa en la que la COPE está controlada por Libertad Digital y su locutor estrella, don Federico Jiménez Los Santos. Las veguerías son como las provincias del nuevo imperio cataláunico. Nunca han sido reino, pero ahora va a ser imperio. Tiene un discurso agresivamente antinacionalista catalán. Es en la época del Estatut, pues su lenguaje es anti-Estatut y sobre todo ataca algo que para muchos catalanes es sagrado, que es la inmersión lingüística. Entonces, todo lo que suena a criticar la inmersión lingüística, hay un grupo de catalanes que interpreta: ¿por qué te parece mal que fomentemos el idioma catalán? ¿Por qué eres anticatalán? ¿Por qué odias el catalán? Que es más o menos lo que se acusaba a don Federico Jiménez Los Santos. ¿Será que de los presupuestos del Estado le darán dinero a Polanco para fingir que dobla las películas al catalán? Porque es que los catalanes da la casualidad que no les gusta ver las películas en catalán. Estrenan la misma película en castellano y en catalán en Barcelona, en castellano se llenan los cines y en catalán no. ¿Qué les parece? Pasa lo mismo con los periódicos. También debe ser culpa de Franco. Ahora, desde el siglo XV pasa eso, ¿eh? Entonces, el CAC hizo un informe donde decía que la cadena COPE atentaba contra la libertad de expresión. Porque se decía que el ataque reiterado a algo tan, digamos, importante como era la inmersión lingüística en Cataluña, más el comentario ridiculizantes a las figuras políticas de Cataluña, que recordemos en ese momento quien gobierna es el PSC, primero con el señor Maragall, luego con el señor Montilla, pues que eso considera el CAC que era atentar contra la libertad de expresión. Hay que decir que este informe, en teoría, era solo un informe diciendo: oye, esto no nos gusta. ¿Tenía alguna consecuencia? A corto plazo no, pero a largo plazo sí. ¿Por qué? Porque como las emisoras son renovadas, y justo acababa un mandato de unas cuantas emisoras en el año 2008, la Generalitat, con el informe en la mano, es decir: no renovamos estas dos emisoras de la COPE porque, miren lo que dice el informe del CAC, de que esto ataca la libertad de expresión. No sé si tú consideras que es un ataque a la libertad de expresión
o decir, oye, si este señor está atacando al nacionalismo catalán sistemáticamente o al catalanismo, pues como esperaba que le renovaran, que tampoco le quitan todas, ¿no? Pero sí le quitan como 2 emisoras, las que tiene la COPE en Cataluña, pues es... Hoy, los catalanes de bien, y con ellos el resto de España, deben enfrentarse con esa mentalidad totalitaria encarnada en el Gobierno Nacional Socialista de Cataluña. Estás pillando la paradoja, ¿no? La paradoja es maravillosa aquí. Es decir, dicen, no, ojo, cuidado con la COPE, que lo que está haciendo es atacar a la libertad de expresión. Por lo tanto, la consecuencia que vamos a tener esto es que le cerramos 2 emisoras. ¿Quién está atacando la libertad de expresión en este caso? Está claro desde un principio que este organismo nace para lo que nace. Nace para lo que nace. No hay ninguna duda. ¿Ves? Pero tú le dices, vulnera la libertad de expresión. Y como creemos que vulnera la libertad de expresión, vamos a quitarles a ellos la libertad de expresión. De verdad, que es una paradoja brutal. Brutal. Me parece tremendo, ¿eh? Hay que decir que decían que el CAC poco menos que multaba a periodistas. Como qué vergüenza, el CAC quiere multar a todos los periodistas que no sean sumisos a la Generalitat. Por ejemplo, el diario El País hablaba del Prestige mañana, tarde y noche en la época del señor Aznar, o de la guerra de Irak mañana, tarde y noche. Eso era hacer crítica política, eso no era crispar. Para mí crispar, por ejemplo, es lo que ha hecho Diario El País hace 10 días, no es un problema de crispación, es un problema de que hay crítica política y hay políticos que no aceptan esa crítica y medios de comunicación sumisos al poder que tampoco quieren aceptar esa crítica. El dictamen del CAC es una obvia constatación del carácter partidista y sectario de la COPE, una grosera santa alianza del fanatismo eclesiástico y matonismo periodístico, cimentada sobre la intolerancia hacia las creencias ajenas y la transformación en enemigo de cualquier discrepante de la facción ultraderechista del PP. Durante el mandato de Aznar, algunos tertulianos, entre otros Jiménez de los Santos y Ramírez, trataron de que el gobierno del PP aplicase la solución final a los medios de la competencia, lo que ilustra el doble rasero de estos farsantes. Tampoco faltan políticos que firman la paz con los profesionales del chantaje que extorsionan a sus correligionarios. La derecha ya es verdaderamente Suficiente. cargante. Viniendo de un jurídico de la Armada en tiempos de Franco, es lo menos que podemos esperar. Muy bien, Javier, muy bien. Tengo que decir que no me consta ninguna multa a ningún periodista por ningún tipo de opinión política, ni a ningún tertuliano por ningún tipo de opinión política. Que la única multa que yo conozco que haya puesto el CAC, y me puede corregir alguien abajo si me estoy olvidando de algo, es la que le puso al canal del Joyas. Cuando un canal catalán, que se llamaba Canal Català, quiero recordar que de línea editorial independentista, permitió aquella bronca del señor Carlos Navarro Joyas con la aquella islámica del velo. Es tan sencillo como eso, porque un inmigrante que roba un día, lo sueltan mañana, mañana roba, lo sueltan al otro así, reincidente, pero no 3 o 4 veces, no, multireincidente, es decir, se tira así a lo mejor años. ¿Por qué no pasar a cama un por ejemplo, Carlos, vamos a ver, aquí un inmigrante, sí, no, ¿cómo que no me falta respeto? Respeto se lo están faltando tú a todos los televidentes, les están faltando a la inteligencia, estás insultando a su inteligencia. ¿Tú qué te has pensado? Voy a salir con tu pañuelito, oliendo a pachuli y dando lecciones de moral a ¿Pero de qué estás hablando? Tú no sabes lo que estás hablando. Anda, calla. Sí, no me callo. Calla, que te Estás calles. diciendo ¿Por cosas qué que no vas a tu piensas, país a ¿qué estás hacer de hablando? valores? Carlos, Porque ahí ¿qué te la estás hablando? pidan. Pero tú Carlos, sabes. abre la boca. ¿Pero de qué estás hablando? Y hizo un alegato que el CAC consideró que era xenófobo. Ahí sí, al canal catalán le cayó una multa. Es la única vez. Pero que yo sepa, no ha habido ninguna multa ni al señor Jiménez de los Santos ni al resto de presentadores de aquella etapa de la COPE, que eran todos de la misma línea, don César Vidal, el señor Nacho Villa. Que yo sepa, ninguno de ellos les multó. Lo único que consta es que hicieron un informe diciendo esto, y que ese informe fue una de las cosas que usó como excusa la Generalitat, que no es el CAC de la Generalitat, en 2008 para no renovar un par de emisoras. Desde el momento en el que ya estás poniendo límites y las consecuencias pueden ser que no se renueven emisoras, creo que ya de alguna manera uno puede sentirse que tiene que ir con pies de plomo. Desde luego que a mí esto me parece que no te multarán. Una multa tiene un objetivo, realmente al margen del objetivo recaudatorio, pero que es evitar que se vuelva a cometer un acto. Pues aquí, cuando no te están concediendo nuevamente una emisora, es
aprenderás la próxima vez si quieres que tenemos la emisora y no dirás estas cosas que no queremos que digas. Entonces, al final, el objetivo es el mismo y es que no se diga lo que no querían que se dijera desde el CAC, ni más ni menos. Este señor que ves en pantallas es presidente del CAC en esa etapa, que era el señor Carbonell. Que en paral·lel vostès hagin fet públic un dictamen contra el tractament informatiu de la COPE? El Consell interveu únicament en aquells mitjans audiovisuals que tenen una concessió, que tenen un contracte amb l'administració per utilitzar l'espai radioelèctric. Dos límits a aquesta llibertat d'expressió. Un és l'exigència dels ciutadans a rebre informació veraç, que és un article també de la Constitució, i després els límits de llibertat d'expressió, que és el respecte a l'honor, la intimitat. El CAC, que es un chico de Montilla y de Nadal, un tal Carbonell, Egun Carbonell, cuya última hazaña informativa fue defender a Egun Caria en el Parlamento catalán. Ai, senyor. Que havia rebut moltes crítiques. Sí. És cert que hi ha hagut crítiques escrites, però també hem tingut moltes mostres de suport. No quita una cosa a la otra. Evidentemente, claro que iba a haber gente que estuviera contenta de que le callaran la boca a los santos. Mucho lo estaban deseando. Que le callaran la boca a los santos. Y sobre todo cuando atentas a algo tan tuyo, ¿no? Como es el tema de lo de la lengua catalana, etcétera, etcétera. Es decir, fíjate los temas a los que vamos a fin de cuentas, ¿eh? Date cuenta que curiosamente los dos casos que has puesto del CAC no es un tema ajeno el de que sea de Cataluña. Es decir, es de Cataluña y por Cataluña. No estamos hablando de aquí se ha hecho, yo qué sé, pues se ha hecho una expresión de algo pues que no me gusta o tal. No, es todo de tema catalanista. Que si la inmersión lingüística por un lado y que si el Joyas decidiendo quién es catalán o quién no es catalán, si esa mujer pues tenía que irse a su país o como le dijo y ese tipo de cosas en esa tertulia mítica. Entonces, al final, como digo, parece que es un organismo para defender el catalanismo o cuidarse de quienes atentan contra el sentimiento catalán. Así, y por supuesto, claro que hubo gente de ese gremio o de esa corriente ideológica que estuvo muy contenta, evidentemente, lo cual no quita que el objetivo sea el objetivo y tenga una intención muy clara. Esta tertulia que le decía antes, la que salía el tema no, del el que CAC. está enfermo es usted, que tiene un CAC, un organismo en Cataluña que quiere que los periodistas se amordazar a los periodistas, ponerles multas. Y usted me habla de la Ley de Seguridad Ciudadana, Pues que es para proteger a los ciudadanos, cuando usted está metiendo el dedo en el ojo a los periodistas, dejándoles sin hablar, poniéndoles multas. Eso es usted. Qué ridícula, y su partido. Qué ridícula Eso es usted y su partido. Qué ridícula es diciendo tantas falsedades. Ay, no me diga. ¿Usted cree que esto... Pero si lo acabamos de ver, hombre, ¿Sí? si están encantados con que los periodistas no de acuerdo. hablemos. Pues oiga, usted, y a multarles. Ustedes sí que multan a los periodistas. Oiga, usted a lo suyo, no se preocupe. Es más, yo a lo suyo. Las estupideces de ustedes a nosotros nos ayudan mucho. ¿Ah, sí? Sí, de verdad, de verdad. Si alguien tendríamos que poniendo subvencionar... 1 millón de euros de multa a un periodista. Si alguien tendríamos que subvencionar es a todos los fascistones como usted, que van pero usted pone las multas a los periodistas. Sí. Yo seré fascista, Oiga, pero usted 1 millón de euros a un periodista usted por hablar. Vaya diciendo tonterías, tonterías de los periodistas. Calma, dicho de otra forma, sí. Yo quiero hacer una pregunta, Joan. Joan, una cosa, Carmen, te pido calma, por favor, y quiero preguntar a Joan porque no me gusta que nada quede aquí sin aclarar. Yo realmente no sé de qué hablas. Hombre, el dedo en el ojo estoy convencido de que no le has metido a nadie, pero ponéis multas de cuánto, de 1 millón. ¿A quién le has puesto una multa? ¿A quién le has puesto una multa? A varios periodistas. El CAC catalán, que es un órgano censor de los periodistas. A ver, Joan, venga. No sé, es que me da mucha risa. Bueno, pero vamos a ver. Me encanta el presentador con la objetividad que le caracterizaba. De todos modos, tengo que decir que en esta secuencia de estos dos, yo estoy con el señor Tardá. Si alguien dice, periodista, se multa a periodistas, ponme el ejemplo, di, a Menganito del Mundo le han puesto tal. Si no, yo voy a pensar que te lo estás inventando.
No sé si es que se está inventando, si se está confundiendo con la del Joyas, que es la única que yo conozco, o si de verdad hay una. Qué discreta ha sido que algo me dedico al tema y no tengo ni idea de qué caso está hablando. De un periodista que le han puesto 1 millón de euros de multa. El debate es muy sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que pues Carmen Tomàs no supone un rival muy, muy fuerte para Jean Tardà en este caso. Fíjate que hemos hablado muchas veces de que ciertos canales, ciertas cadenas ideologizadas tienen claramente cuáles deben ser sus tertulianos. Y en el presentador disfrutón, aquí se puede ver perfectamente que dice, lo hemos conseguido. Tenemos aquí a mi tertulia de gente que opina lo que yo quiero que opinen, y los que no opinan lo mismo, que son los menos, son gente de un nivel bastante bajo para que no supongan un problema. Es decir, opones... Pero esto funciona así entre los debates. Si hablamos de 4, vas a tener a una gente, llámalo de la izquierda o de lo que sea, de un cierto nivel, y no considero a Jean Tardà de un gran nivel, ¿eh? Pero bueno, digamos que era su presencia, ¿vale? Y luego... A mí me cae bien, pero no sé si es porque lo comparo con lo que ha venido después. Puede ser, sí, puede ser. Y luego tiene una oposición de gente menos cualificada. Si quieres tener una oposición cualificada, como considero que metían en Intereconomía cuando metían a Pablo Iglesias, tienes que meter a Pablo Iglesias solo. Y metes a la jauría de buitres o llámalos X para que se lo coman o vayan todos a por él. Pero solo puedes meter a uno. Aquí tenían a Carmen Tomàs y supongo que tendrían aquí alguno más diciendo chorradas. Pero a mí me fastidia mucho porque realmente el presentador... Él lo sabe la metedura de pata que está cometiendo Carmen Tomàs, pero sabe lo que quiere decir Carmen Tomàs, o sabe lo que intenta decir. Échale un capote, porque en este tema, te lo digo, en este tema, claro que el CAC era un organismo, llámalo censor o llámalo con el objetivo claro de defender la causa catalanista. Se creó para eso. Lo pintaron como el adalid de la moral, de las buenas formas, el código ético de lo que debían ser los medios de comunicación, y lo único que estaba era para defender la causa catalana y hacer propaganda, punto, o evitar que se hiciera contrapropaganda, punto. Y es muy fácil explicárselo a Jean Tardà así sin mentir. Que sepas que estás destrozando tu imagen de progresista y ahora vas a ser ultraliberal, que es lo que estás quedando. Pero como cada día tienes una etiqueta diferente, tampoco le veo problema alguno. Solo un inciso. Hoy leí un comentario en Twitter de una vez que hablamos que decían, no sé qué tal, el señor Real votó a Sumar y ya le oí en donde es el típico votante del 2000 del PSOE porque sé que estuvo en las elecciones del no a la guerra y no, o en las elecciones, la manifestación del no a la guerra, no sé qué tal y cual, no me acuerdo cuando comentamos ese tema. Yo no fui votante del PSOE en la época del no a la guerra, ni mucho menos. De hecho, yo fui a la primera manifestación del no a la guerra y no volví a ir ninguna, después de la politización que vi de esa manifestación. Yo no era votante del PSOE entonces. Así que, lo dicho, de hecho, bueno, digamos que votaba algún otro que luego fue ministro de Justicia, en fin, ya sabes. Y ahí se queda. El caso es que, como sabe usted, el CAC hizo un informe por el cual no le renovaron en 2008 un par de emisoras a la cadena COPE y tampoco le renovaron unas emisoras a Punto Radio, Onda Rambla, que tenía don Luis del Olmo en aquella época, que hoy ya no existe. ¿Y por qué le cuento esto? Porque todo el mundo puso el foco en que el CAC dijo, esto ha sido aprobado de manera unánime por todos los miembros del CAC. Con lo cual, todo el mundo miró al consejero a propuesta del PP en el CAC, que era el señor Rodríguez Madero. Inmediatamente el PP catalán dijo, ya no nos identificamos con este señor. Le hemos nombrado nosotros, pero ya no. Y entonces la siguiente comisión de control del Parlamento catalán, que es esta, pues lo lógico es que compareciera el presidente, el señor Carbonell, para explicar por qué habían decidido retirar esas emisoras, recomendar la no renovación de COPE y Punto Radio, Vocento y COPE, pero dicen, queremos que tome la palabra 2 minutos Rodríguez Madero, el que había sido propuesto. Se da circunstancia que el señor Rodríguez Madero había sido periodista con don Luis del Olmo. Había sido hecho el suplente de Luis del Olmo muchas veces. Volvemos a recordarles a ustedes que en Protagonistas, dadas las características de este programa, a veces las cosas que están previstas no suceden y las imprevistas saltan.
cuando estaba en Onda Cero, en Protagonistas, tal, y Luis del Olmo, al parecer, no tengo el audio, pero al parecer dijo en antena, bueno, ya han visto ustedes que Rodríguez Madero votó a favor de que esta casa la quiten emisoras, que sepan que a Rodríguez Madero le eché yo, porque tuvo algún problema cuando era aquí empleado. Y entonces decidió el señor Rodríguez Madero que quería aprovechar el turno del CAC para explicar la no renovación, más que para explicar la no renovación, que todo el mundo tuviera claro lo que opinaba de don Luis del Olmo y de Jiménez Los Santos. Aseguro que voy a ser independiente. A mí se me propone el Partido Popular, no evidentemente la cúpula actual, sino la de hace unos cuantos años. Para mí hubiese sido muy fácil seguir las indicaciones del Partido Popular en cuanto a mi voto. No hubiese tenido ningún problema con ellos y no hubiese tenido ningún problema con ningún grupo. Yo voto en contra, que es lo que se me pidió, y no sucede absolutamente nada, porque no voy a cambiar en absoluto el resultado de ese trabajo de miles de horas de compañeros técnicos del CAC que yo me he creído profundamente. Creo que han trabajado con toda la honestidad del mundo. Y me quiero detener solamente en dos operadores. Punto Radio. El señor del Olmo dice por antena el lunes siguiente de las concesiones que Fernando Rodríguez Madero ha trabajado conmigo en Protagonistas. Fernando Rodríguez Madero ha dirigido Protagonistas. Pero Fernando Rodríguez Madero tuvo un problema en Onda Rambla. Y atención, señoras y señores, atención, señora presidenta, Fernando Rodríguez Madero tuve que echarle, tuve que expulsarle porque tuvo un problema en Onda Rambla. El problema no lo ha dicho nunca. El problema fue quizás mi integración absoluta, mi dedicación absoluta a la radio y a su radio. El problema fue quizás que hice Protagonistas y dirigí Protagonistas el día 15, el día 16 y el día 17 de junio de 1992, cuando mi mujer había muerto el día 14. Hice el programa el día 15 y el 16, porque al señor del Olmo le doy una muela. Ese fue el problema. Ese fue el problema. El problema fue que yo me fuera a la guerra de Bosnia para hacer buenos programas para esta cadena. Ese fue el problema. El señor del Olmo ha sido una vez más conmigo un miserable. Y con respecto a la cadena de ondas populares, con respecto a la cadena COPE, con respecto a lo que dice repetidamente Regan Jiménez de los Santos, y ahora explicaré por qué para mí es Regan Jiménez de los Santos, el señor Jiménez de los Santos miente. Miente cuando está vituperando a Cataluña, miente cuando está vituperando a los partidos políticos de Cataluña, miente cuando está vituperando a los ciudadanos. Sí, termino enseguida. Termino enseguida. Seguramente el señor Jiménez de los Santos le llamo Regan porque Regan McNeil es la protagonista que interpretó Linda Blair en El Exorcista. Probablemente estando en la conferencia episcopal tendría que buscar a un monseñor que le haga un exorcismo y le haga vomitar todo lo que lleva dentro. Estamos en el Parlamento, ¿eh? Esto no es una tertulia, es el Parlamento y están de los diputados, que me hace gracia que todos hablan en catalán, pero él verás que ha escogido el castellano y creo que lo ha hecho aposta porque quiere que les llegue a aquellos a los que está dirigiéndose, porque ahí todo el mundo hacía, salvo los de Ciudadanos, habituando sus intervenciones en catalán. Es evidente que en el CAC no fue renovado por el Partido Popular, no le volvieron a proponer como consejero, pero esa fue su intervención, de la cual, para zanjar esta etapa del CAC, te pido una consideración. Sinceramente, me parece una pedazo de disertación. Me parece que, vamos a ver, utiliza temas bastante muy bien elegidos o momentos como cuando habla de la muerte de su mujer, etcétera, que al final lo que hace es ver a Luis del Olmo como un cacique, aunque al final no sé quién es el que decidiría que él va a trabajar el día 15 después de haber muerto su mujer, sinceramente. No sé si dice mucho. No sé si de Luis del Olmo que le iría a meter una muela, ve tú, aunque se haya muerto tu mujer, o fue el que dijo, mira, por salvar el programa voy. No lo sé. No sé qué pasó ahí detrás y nunca lo sabremos, posiblemente. El alegato está muy bien hecho, está muy bien hecho, pero yo lo siento, voy a ser un poco escéptico. Me parece que es muy efectista, me parece que está muy bien, me ha dejado totalmente mudo, pero no sabemos qué hay ahí detrás. Y la realidad es que tenemos a un hombre que se ha cargado la mal llamada disciplina de partido. Realmente, algo que yo no defiendo en absoluto, Yo no lo defiendo en absoluto sobre la disciplina de partido, pero pues hay un hombre que ha hecho esto que está tan criticado hoy en día
y se ha llevado todos los palos. Y ante esos palos lo único que está haciendo es defenderse. Y creo que lo está haciendo muy bien, pero repito, no podemos decir quién es aquí el ganador o quién tiene razón, porque aquí hay una intrahistoria detrás que nos están contando, ¿eh? Pero estás obviando la cuestión principal, que es un turno para explicar la posición del CAC era el foro adecuado para un ajuste de cuentas, que es lo que creo que ha hecho, por lo menos con el primer caso, porque Jiménez Santos, creo que yo sepa, no se había dirigido a él expresamente. Entiendo que era más la parte de Luis del Olmo la que tenía un ataque personal, aunque de paso ha dicho que Jiménez Santos le parece riga en la línea del exorcista. ¿Hubiera tenido un foro mejor para que se le escuchara? Él muere matando. Él muere matando y al final es como dice, a mí me da igual el CAC o quien sea, yo lo que voy a hacer es salvaguardar aquí el honor y dónde lo puedo hacer mejor, dónde se me va a escuchar mejor que aquí y en castellano, sin más. Y como última circunstancia, señora presidenta, por favor, como última circunstancia, el Partido Popular, efectivamente, no puedo contar todo lo que ha pasado estos días. No me siento especialmente orgulloso de lo que he dicho del Partido Popular, aunque me ratifico en ello. La señora presidenta del Partido Popular me dice públicamente que no me reconoce. Jo tampoc crec a ella. que ja l'ha assistit, ja es troba prou assistit el senyor Carbonell.